Bendiciones a todos en esta mañana, deseando y esperando pues que la paz de Cristo esté en cada corazón. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo del libro Hechos 16, del capítulo Hechos 16 del versículo 6 en adelante. Pero antes de todo vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo, su Espíritu, el que pueda hacernos comprender su palabra y el que pueda convencer a cada corazón lo que es el Evangelio del Señor, ¿verdad? Esa buena noticia de salvación y todo como el Señor obró con cada uno de aquellos hombres que fue llamado pues para llevar su palabra. Así que vamos a orar y pidiendo la dirección al Espíritu Santo. Padre amado, Padre bendito, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el Dios único y verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel Señor que se hizo hombre y que vino a esta tierra, Señor, para poder darnos una nueva oportunidad, a ponernos una nueva relación correcta contigo, Señor. Y no solamente eso, entregaste tu vida, Señor Jesús, fuiste a la cruz, Señor, fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la derecha del Padre, intercedes por cada uno de nosotros, pero también no nos dejaste solos, no nos dejaste huérfanos. Tu palabra dice, Señor, que tú mandaste a tu Espíritu Santo para que ahora a través de tu Espíritu Santo nosotros seamos guiados y seamos direccionados y puedas dar el convencimiento a cada persona que aún no te conoce, como también llenar nuestras vidas y darnos esa dirección correcta en el día a día mientras estamos en esta tierra, porque sabemos que somos peregrinos, que nuestra vida está juntamente contigo, Señor Jesús, y te damos gracias. Oro para que seas tú, Señor, el que obre en la vida de cada persona que escuchará este mensaje, que escuchará, y que sea tu Espíritu Santo el que pueda convencer cada corazón, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quiero llevarte antes de comenzar en Hechos 16, quiero llevarte a una palabra donde habla la promesa del Espíritu Santo y eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan 14, el versículo 15. Y este es Jesús hablando, nuestro Señor Jesucristo hablando, cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es una promesa que Dios ese momento, Jesús estaba hablando en ese momento con sus discípulos y estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Sabemos de que eso pasó en Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora en todo cristiano, en toda persona que ha reconocido con fe de que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Y vamos a continuar en el libro de Hechos 16, el cual estábamos hablando pues anteriormente de cómo el apóstol Pablo pues estaba guiado por el Espíritu Santo y estaba llevando el Evangelio, ¿verdad? Él se estaba dirigiendo a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Sabemos que son todas las naciones del mundo excepto Israel. Sabemos que Israel es el pueblo judío y los gentiles son todas las demás naciones, ¿verdad? Entonces estábamos aprendiendo en el libro de Hechos 16 de que cuando Pablo juntamente con Silas llevan a un lugar llamado Derbe y a Listra, ahí encuentran a un discípulo llamado Timoteo. Y sabemos y aprendíamos anteriormente en Hechos 16 del 1 al 5 que Timoteo era hijo de una mujer judía, la cual era una mujer creyente, dice, pero también su padre era un hombre griego, pero no dice que su padre era creyente. Y una de las cosas
que Pablo escucha es que Timoteo tenía un buen testimonio. Y entonces dice de que Pablo le dice a Timoteo que vaya con él, que lo acompañe, ¿verdad? Y sabemos lo que tomándolo, él dice que por causa de los judíos, Timoteo es circuncidado, pero es por causa de los judíos. ¿Por qué Pablo hace eso? Pablo no lo hace para que Timoteo reciba la salvación, no, porque ya Timoteo dice que es un discípulo, o sea, que ya había sido un hombre que había creído en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y no solamente eso, sino que lo estaba siguiendo porque dice que es un discípulo, sino que Pablo hace como dice, este acto de circuncidar a Timoteo para no ser tropiezo en el ministerio, ¿verdad? Al cual el Señor le había dado. No era para que fuera Timoteo salvo, sino que por causa de los judíos, él hace eso, ¿verdad? Porque sabemos que todo varón, siendo judío, tenía que haber sido circuncidado, pero sabemos de que Pablo lo hace por eso, y vemos como Pablo, pues, y juntamente con los demás apóstoles, ven las ordenanzas que habían acordado entregar, ¿verdad? Como habíamos aprendido, de que los gentiles no necesitaban circuncidarse, sino que pudieran entender realmente quién era Jesús y poderlo reconocer como el Señor y Salvador de su vida, que la salvación era solamente a través de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, y que cuando Jesús, ellos entendían la deidad de Jesús, cuando ellos entendían que reconocieran que Él era el Señor de los señores, el Rey de reyes, reconocer esa deidad, sabían de que ellos se iban a volver su corazón al Señor, y que ya no necesitaban, como quien dice, otra deidad más. Y eso es un punto muy importante, el cual aprendemos de la palabra del Señor. Y eso ahora la hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence a un corazón de que Dios ha dado una salvación, y esa salvación solamente es a través del único Hijo del Dios verdadero, del que hizo los cielos y la tierra, como dice la palabra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona se le abre ese corazón, ¿verdad? Y entiende quién es Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes, y conoce y reconoce su deidad. Esa persona, cuando se da cuenta que necesita del único que puede salvar su vida de la condena eterna y recibir el perdón de los pecados y ponerlo en una relación correcta con Dios. Y ya Jesús no viene a ser uno más, sino que ya viene a ser el único y suficiente Salvador de su vida. Entonces vemos que Pablo se lleva a Timoteo, ¿verdad? Y una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es lo que dice a partir del versículo 6. Y dice, la visión del varón macedonio. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Podemos ver acá de que Pablo y los que iban con él
no se movían así por así, no se movían por impulsos humanos, sino ellos solamente eran guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Aprendemos que dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿A dónde? En Asia y también en Bitinia. El Espíritu Santo les prohibió de que hablaran la palabra de allá, en estos lugares. Y ahí es como vemos, cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo los estaba guiando, los estaba direccionando. Y la verdad que esto nos da a podernos a pensar cuántas veces nosotros, sin la guía del Espíritu Santo, quizás hemos tratado de entregar una palabra y no hemos consultado primeramente al Espíritu Santo si eso es lo que Él quiere que se entregue. Y la verdad que si no estamos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, de nada sirve toda obra que podamos estar haciendo, porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Pero le damos gracias al Señor, porque en mi corazón siento que esto no es obra mía, sino que es obra de Él, el poder seguir compartiendo su palabra a aquellas vidas que ya lo han recibido, pero también a aquellas vidas que aún no han tenido un encuentro con el Señor. Y a través de estos hombres podemos aprender, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, de que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú te conviertes en un instrumento para llevar su evangelio, pero siempre y cuando sea guiado por la persona del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y si aún tú no tienes a Cristo en tu corazón, puedes en este momento sentirte bendecido y privilegiado, que si tú estás escuchando es porque el Señor está tocando tu corazón para que tú tengas un encuentro con Él a través de ese evangelio que Pablo y todos aquellos que acompañaban a Él seguían llevando, el evangelio de salvación, la buena noticia. Entonces podemos ver de que cuando les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra, aprendemos que toda iniciativa a la evangelización y a la actividad misionera, sobre todo en esos viajes registrados en Hechos, es resultado de la dirección del Espíritu Santo. Vemos también que cuando a Pablo se le muestra una visión en una noche, me imagino y pienso que para que Pablo pudo haber comprendido esa visión o haber escuchado esa visión, es porque era un hombre de oración, era un hombre que estaba en comunión. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no se movía por sí solo. Y que cuando él recibe esa visión, de inmediato, aunque estaba con varios ahí, solamente él recibe esa visión. Pero ¿sabes qué hace? Dice que de inmediato él procura ir a Macedonia. Y el día de mañana vamos a aprender cuando él realmente, por qué el Espíritu lo lleva a Macedonia. Sabemos que cada uno de nosotros, el Señor, así como a Pablo, pues le dio, el Señor lo llamó ese instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, a todas aquellas naciones que en aquel entonces, cuando él estaba, pues debía de ser anunciado la buena noticia, y cómo el Espíritu Santo lo guiaba. Así el día de hoy el Señor nos ha puesto como instrumentos, pues, de llevar esa noticia de salvación. Y quiero llevarte al libro de Efesios, el capítulo 2, del versículo 8 y 9, el cual dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos la fe en aquel Dios
en el único Dios vivo y verdadero, que mandó a su unigénito Hijo para que a través de la obra de la cruz del Calvario, en el cual nuestros pecados han sido perdonados, y solamente por esa fe, y venimos reconociendo quién somos, y venimos diciendo, Señor, yo recibo ese regalo que es por la gracia, esa fe que tú pones en el Dios que dio a su Hijo, en el Padre bueno que entregó a su Hijo. Es ahí donde nosotros recibimos esa salvación. Y hay dos palabras que quiero que te quedes el día de hoy. Hablamos sobre Pablo, de Hechos 16, de cómo un hombre lleno, como un hombre direccionado por el Espíritu Santo. Hubieron dos lugares donde no se le permitió predicar la palabra. Pero gracias a Dios que el día de hoy el Señor nos permite. Y es esta, la fe y la gracia. Y Romanos 5:21 lo dice. Que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. No es por obra, es por gracia. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Como tú y yo estamos siguiendo al Señor. Como tú estamos nosotros como creyentes siguiendo al Señor, reconociendo que Él es la deidad, Él es el Dios invisible, el cual se hizo carne, y que no lo hemos puesto a uno más de todos esos dioses que el hombre ha creado con sus manos. Otra de las cosas, que la salvación se produce por un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Para entender ese proceso de la salvación hay que comprender esas dos palabras, la fe y la gracia. Cuando Jesucristo, en el momento, en ese acto en el cual tú lo tomas como el único Señor y Salvador de tu vida, Señor y Salvador. Muchos podemos haberlo tomado como el único Salvador, pero no como Señor. Y si aún eso falta en tu vida, es necesario que volvamos a entender y volvamos con un corazón y diciendo, Señor, perdóname, porque no te recibí como Señor, solo te recibí como Salvador. Y cuando tú lo recibes como Señor y como Salvador, en fe, reconociendo que si Dios lo entregó a su Hijo, fue porque la única justicia en la cual nosotros somos declarados inocentes es por medio de la sangre de Jesús, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Así de que si Jesucristo, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto en un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse. La fe en Cristo lleva a una nueva relación con Dios y exime de su ira. Mediante esa nueva relación con el creyente, muere al pecado y el Espíritu Santo vive en él. Y esa es la promesa que nosotros hemos recibido, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Otra de las cosas que también dice es que Dios da una medida de gracia, dice, como don. Es la gracia, un don de Dios. Y también dice a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. O sea que la gracia de Dios es Dios mismo quien la da. Y que eso es un don, aún para aquellos los incrédulos, para que puedan creer en el Señor Jesucristo.
La gracia de Dios se debe, dice, desear y buscar con diligencia. Cuando proclamamos el Evangelio del Señor, cuando proclamamos, cuando oramos, cuando le decimos la buena noticia de salvación, cuando hablamos de esa buena noticia, es ahí donde el Señor está, como dice, llevando una palabra de salvación para tu vida si aún tú no has entendido quién es Jesús. Porque cuando tú recibes a Jesús como el único Señor y suficiente Salvador de tu vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y todo aquello que te hacía pensar y creer que tú estabas en una relación correcta con Dios, te das cuenta que no es así. Que estábamos muertos, aunque estábamos vivos, estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios, estábamos alejados de las promesas, estábamos en una relación incorrecta con Dios. No éramos parte de la familia de Dios. Pero cuando Cristo viene a tu vida, cuando el Evangelio es escuchado, cuando escuchas esa obra del Evangelio, de la buena noticia que Jesús tuvo que dar su vida para que tus pecados fuera el mismo Dios, tomó a su Hijo, lo entregó en este mundo, vino a este mundo, tus pecados fueron puestos sobre Jesús. El castigo que iba para tu vida y mi vida fue puesto sobre Jesús. El mismo Padre hirió a su Hijo por nuestra vida. El mismo Padre abandonó a su Hijo. ¿Y sabes para qué? Para que ahora nosotros no viviéramos eternamente separados de Él. Prefirió Dios mismo entregar a su Hijo y por un momento decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese mismo momento tus pecados, el castigo que iba para mi vida, para tu vida, era puesto sobre su Hijo y se separó de su Hijo para podernos tomar a nosotros. Cuán grande es el amor de Dios. Anhelo con todo mi corazón y en oración llevo a cada uno de mi familia que aún no ha recibido a Cristo, que aún no ha tenido ese encuentro verdadero, porque cuando tiene ese encuentro verdadero con aquel que entregó su vida, con aquella justicia que ya Dios declaró, con aquel que resucitó de los muertos para que ahora pudiéramos tener una vida en plenitud en su Hijo amado, cuando eso llega a tu corazón, difícilmente vamos a poder callar. Y vas a quitar todo lo que este mundo nos ha enseñado desde que nacemos. Cuando viene la verdad a tu vida, no la rechaces. Mejor pídele al Señor que se revele en tu vida y que puedas tener un encuentro con Él. Porque Él vino 2000 años atrás para tenerlo el día de hoy. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para cada uno. Bendiciones a todos. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor, de cómo el Espíritu Santo guiaba a estos hombres y cómo el Espíritu Santo puede guiar tu vida y la mía. Bendiciones a todos. Bye.